Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar un nuevo estudio de la Carta a los Gálatas. Vamos a avanzar, seguir avanzando en el capítulo 3. Vamos a estudiar en este día desde el versículo 13 al 18. Y lo primero que vamos a hacer es orar para agradecer a nuestro Dios. Oremos. Padre, agradecemos por este día. Agradecemos porque podemos estudiar de su palabra. Agradezco por mis hermanas que van a escuchar, Señor, de tu enseñanza. Te pido que nos guíes en este estudio, que coloques de tu sabiduría, Señor, que coloques de tu amor en ella, para que podamos aprender, para que podamos crecer en ti. Agradecemos, Señor, este medio que nos das para poder comunicarnos, Señor. Te pido que desde ya nos bendigas y nos ayude en todo lo que haremos en este tiempo. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a seguir avanzando y lo primero que vamos a hacer antes de leer los versículos que vienen es hacer un pequeño recordatorio de lo que fue el estudio pasado, donde nos mencionaba nuestra hermana que Pablo usó a Abraham para poder llegar a los Gálatas y que ellos pudieran entender que la salvación es por gracia, no por obras. Vamos a leer los versículos y luego voy a comentar de qué se va tratando. Entonces vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Leo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bien, en estos versículos pareciera que Pablo da un cierto como respiro para seguir haciendo que los gálatas entiendan que esta salvación es por gracia y no por obras. Entonces, acá en el versículo 13, lo que hace Pablo es hacer un recordatorio nuevamente de la obra redentora. Y bueno, voy a leer el versículo y luego voy a ir comentando. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y como les decía, Pablo está haciendo un recordatorio, como diciendo, Gálatas, ¿no recuerdas, se les olvidó que Cristo nos redimió? Y acá el término de redimir, o como dice redimió, es pagar por el rescate. Les está diciendo, ¿olvidaron que Cristo nos redimió, que pagó por nuestro rescate? Y luego dice de la maldición, es decir, ¿se les olvida que ustedes estaban maldecidos? Porque si volvemos a Gálatas 3:10, que lo leímos en el estudio anterior, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Pablo le está diciendo, es que si ustedes están siguiendo esta ley, la ley, y no la cumplen en su totalidad, entonces están maldecidos. Pero Cristo nos redimió. Cristo vino a pagar el rescate.
La palabra de redimir también se relaciona con el pago de la libertad de un esclavo. Y lo que le está recordando Pablo es que ellos eran esclavos del pecado y que Cristo los redimió, es decir, pagó este rescate. Y además de decirle que Él los redimió, dice que Él fue hecho maldición por nosotros. Y a esto se refiere porque, miren, vamos a revisar Deuteronomio 21, 22 al 23. Vamos allá. Deuteronomio, está acá como hay en los primeros 5 libros. Deuteronomio 21, 22, 23. Miren. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Acá menciona la maldición como una abominación. Y da a conocer que la persona que había cometido un crimen y era muerto, después tenía que ser colgado de un madero, pero tenía que ser sacado, dice ahí, antes que pasara el otro día, porque eso era abominable, es una abominación para el Señor. Y bueno, acá lo que le está diciendo Pablo a los Gálatas, que así también eran ellos en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, separados de Dios, maldecidos, y dice que Cristo fue hecho maldito por nosotros, por nuestros pecados. Entonces Él está tratando de hacerlos entender que si no fuera por Cristo estaríamos condenados. Y luego que Pablo les dice esto, le habla de la redención, que fueron rescatados, que fueron comprados a precio de sangre. Les menciona también que ¿para qué Cristo nos redimió? ¿Para qué pagó nuestro precio? ¿Para qué nos compró, ¿cierto? O pagó este rescate? Dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Y acá aparecemos nosotros, los gentiles, los que no tenemos, ¿cierto?, la descendencia física del pueblo de Israel. Y qué bonito lo que el Señor hizo por nosotros, ¿cierto? Entonces dice que esta redención que Cristo hizo, la hizo para que nosotros alcanzásemos o pudiéramos llegar por la fe alcanzar la promesa del Espíritu. Y bueno, ¿qué es la promesa del Espíritu? ¿A qué se refiere esto? Mire, vamos a ir a Efesios, al libro de Efesios, que está un poquito más adelante nomás, versículo 1, 13-14. Dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Acá lo que nos están diciendo estos versículos de Efesios tiene que ver con la promesa del Espíritu. Este sello del Espíritu habla aquí de las arras del Espíritu. Y este sello o estas arras tiene que ver con una garantía. Es como, por ejemplo, cuando una persona quiere comprar una casa y paga una garantía para que esa promesa se cumpla. Entonces nosotros también tenemos esas arras, tenemos esa garantía
de que esa promesa se va a cumplir, de que vamos a ser redimidos completamente, completamente. Y para eso Dios envió su Espíritu Santo a morar en nosotros, los creyentes, hasta el día de nuestra completa redención. Entonces, esa es nuestra promesa, la promesa del Espíritu. Tenemos garantizada nuestra redención, tenemos garantizada nuestra estadía con el Señor en la eternidad. Y Pablo le está recordando a los Gálatas eso. ¿Para qué Cristo vino a redimir? ¿Sí? Para que todos fuésemos salvos. Vamos a seguir con el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Acá Pablo toma la figura de un pacto para también hacerles entender a ellos que la ley no los puede, las obras de la ley no los pueden justificar ni los pueden salvar. Entonces Pablo le dice, hermanos, acá así como que da la impresión que Pablo nuevamente respira profundamente y claramente está guiado por el Espíritu Santo, por el amor del Señor. Y él dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y podemos entender como pacto un testamento que es ratificado en el momento que la persona que deja el testamento fallece, ¿cierto? Deja estipulado en su testamento una serie de beneficios a ciertas personas, ¿cierto? Y cuando es confirmado este testamento, nadie lo puede invalidar. Nadie puede añadir tampoco a este testamento después que fue confirmado, fue ratificado. Y en el versículo 16 sigue explicando esto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces acá dice que a Abraham le fue hecha esta promesa, y esto lo vemos en Génesis 12, 2 y 3. Miren, vamos a Génesis, acá este primer libro de la Biblia. Génesis 12, 2 y 3. Aquí está la promesa, dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y luego en el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado o confirmado por Dios para con Cristo, la ley vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Acá le está dando un dato estadístico de números que encontramos en Éxodo. Vamos a Éxodo 12, 40. Éxodo 12, 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Entonces, lo que está diciendo acá Pablo es que Dios hizo un pacto con Abraham y que luego 430 años después vino la ley. Entonces, y tomando el ejemplo del pacto, les quiere decir que si el pacto se hizo antes, si la ley vino, no abroga ni invalida esta promesa que le hizo Abraham. O sea que la promesa viene desde Abraham. Y luego en el versículo 18 vuelve Pablo a dar énfasis a esta aclaración que está haciendo,
es sobre la promesa, y dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces lo que quiere decir acá Pablo es que o la herencia es por la ley o por la promesa. Y está acá aclarando que es por la promesa que le hizo a Abraham. Y es bien interesante cómo Pablo trata de hacer entender a los Gálatas que la salvación es por fe, que no es por obras. Y una podría pensar que, oye, que Gálatas más insensatos, como le decía al inicio del capítulo 3, que insensatos los Gálatas. Pero si el Señor permitió que esta escritura estuviera para nosotras ahora, en este tiempo, y agradecemos al Señor por eso, porque tenemos la escritura completa, es porque quizás a nosotras también se nos puede olvidar. También nos podemos desviar de esta gran verdad, que es que Cristo nos redimió. Cristo pagó el rescate. Nosotras estábamos condenadas, estábamos perdidas, éramos esclavas del pecado. Pero Cristo vino a redimirnos. Y como los Gálatas lo olvidaron o se dejaron llevar por las presiones de los judíos en ese entonces, que querían que ellos siguieran haciendo las obras de la ley, nosotros también podríamos, o quizás muchas veces nos hemos olvidado de esta gran obra, y de estas promesas que nos tiene el Señor. Olvidamos que en ese madero deberíamos estar nosotras. Olvidamos que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, que aunque nosotras quisiéramos entenderlo, no podríamos, porque Él dio su vida por ti, por mí, por todo aquel que quiera creer. Y es importante y es urgente que nosotras estemos con eso tan latente en nuestra mente, todos los días, que pensemos, soy redimida, me rescató, me libertó. Porque la redención trae consigo beneficios, cosas hermosas. Primero nos libertó de la maldición de la ley, nos da vida eterna, nos justifica, nos perdona, nos sella con su espíritu. Es una salvación tan grande que quizás nunca podríamos dimensionar. Quizás no la entendemos completamente, pero sí tenemos que estar siempre con nuestra mente y nuestro corazón pensando en Jesús, puestos los ojos en Él, porque así como a los Gálatas les sucedió, que ellos se desviaron, que partieron creyendo y que en algún momento se les olvidó o se desviaron. Nosotras también estamos propensas a desviarnos de la cruz de Cristo. Por eso tiene que ser un constante en nosotras el estar pensando en esta redención, pensando que tenemos un sello, pensando que tenemos las arras del Espíritu, esa garantía que nos lleva a que en algún momento se va a cumplir esa promesa de ser redimidas completamente, donde el pecado ya no nos va a gobernar, donde la lucha ya no va a existir. Pero mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, tenemos que agradar al Señor. Somos siervas de Cristo. No podemos ser más que eso, porque este regalo es inmerecido. Este regalo no es por obras. Y Pablo, en esta carta a los Gálatas, nos viene a decir también a nosotras, son redimidos,
Cristo nos redimió. No lo olviden. Hay un Espíritu Santo dentro de nosotras que gime para que nosotras busquemos a nuestro Creador. Que el Señor nos ayude, hermanas, que podamos tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, a este maravilloso Dios que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, nos amó y nos ofrece una vida eterna. El Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanas, para finalizar. Así que ahí donde usted esté, vamos a orar. Oremos, hermanas. Padre, agradecemos su amor, su misericordia, su palabra, porque es ella la que nos guía, la que nos enseña, la que nos exhorta. Agradecemos tu redención. Agradecemos la promesa de tu Espíritu Santo. Agradecemos, Padre, porque por Cristo somos salvas, somos justificadas. Señor, tenemos vida eterna. Permite que estemos siempre atentas, Señor, a este sacrificio. Que no seamos oidoras olvidadizas, sino que estemos siempre pendientes, Señor, en cada momento de lo que somos. Padre, somos salvas por gracia. Agradecemos este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanas, Señor, que si alguna está en alguna dificultad, tú le restaures. Señor, que tú le ayudes, que tú le animes. Gracias, Señor, por este tiempo. Agradecemos todo lo que tú nos das y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, hemos terminado este estudio. Que el Señor las bendiga y nos estamos viendo. Bendiciones.